Introducción. La Biblia nos enseña que incluso un solo acto de desobediencia puede traer consecuencias que van mucho más allá de la vida personal. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos la historia de Acán, un hombre cuya codicia y secreto provocaron la derrota de Israel y un fuerte llamado a la santidad. Hoy recordaremos su historia para reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a otros y cómo Dios nos llama a la obediencia y la transparencia. La victoria en Jericó y la advertencia de Dios. Israel acababa de conquistar Jericó, una ciudad fortificada que cayó por el poder de Dios. Antes de la batalla, el Señor había dado una orden clara. Todo lo consagrado debía ser entregado a Él. Nada debía ser tomado para uso personal. Era una advertencia seria, pues lo que pertenecía a Dios debía permanecer apartado y santo. El pecado oculto de Acán. Pero en medio del botín, un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, se dejó llevar por la codicia. Encontró un manto babilónico muy fino, plata y un lingote de oro. Sin pensar en la advertencia, los escondió debajo de su tienda, creyendo que nadie lo descubriría. Acán pensó que era solo un detalle, un secreto personal, pero en los ojos de Dios, era una transgresión grave que contaminaba a todo el pueblo. El pecado oculto, aunque invisible para los hombres, siempre es visible para el Señor. La derrota en Jai. Después de Jericó, Josué envió a unos pocos soldados a la ciudad de Jai, pensando que sería una victoria fácil. Pero para sorpresa de todos, los israelitas fueron derrotados y 36 hombres murieron. El pueblo quedó atónito y lleno de temor. Josué clamó a Dios, preguntando por qué habían caído si él había prometido estar con ellos. Y el Señor respondió: Israel ha pecado. Han tomado lo que me estaba consagrado, han mentido y lo han escondido entre sus pertenencias. La investigación y el descubrimiento, Dios instruyó a Josué para que reuniera a todas las tribus y las pasara una por una delante de él. Primero fue señalada la tribu de Judá, luego la familia de Sera, después la casa de Zabdi, hasta que finalmente el dedo de Dios apuntó a Acán. En ese momento, Acán confesó: vi entre el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Lo codicié y lo tomé. Están escondidos en el suelo de mi tienda. Su pecado secreto ya no podía permanecer oculto. El juicio de Dios. Josué envió mensajeros, quienes encontraron los objetos enterrados tal como Acán había dicho. Entonces, él y todo lo que poseía fueron llevados al valle de Acor. Allí, el pueblo lo apedreó y quemó, y erigieron un gran montón de piedras como recordatorio. El juicio fue severo, pero mostró la seriedad del pecado. Dios apartó su ira y nuevamente estuvo con Israel en sus batallas. La derrota se transformó en victoria cuando el pecado fue confesado y eliminado. Reflexión y lecciones espirituales. La historia de Acán nos deja profundas lecciones. El pecado oculto nunca permanece escondido. Lo que tratamos de guardar bajo tierra, Dios lo ve con claridad. Nuestras decisiones personales afectan a otros. La derrota en Jai no fue por falta de estrategia militar, sino por la desobediencia de un solo hombre que contaminó al pueblo entero. La codicia nos ciega. Acán vio algo hermoso, lo deseó y lo tomó, sin pensar en las consecuencias. Así es la tentación. Promete placer inmediato, pero trae dolor duradero. Dios busca un pueblo santo. La victoria de Israel dependía de la obediencia. Cuando el pecado fue tratado, la presencia de Dios volvió a estar con ellos. Hoy, esta historia nos recuerda que debemos examinar nuestro corazón y rendir todo a Dios. Lo que ocultamos puede convertirse en un obstáculo para la bendición de nuestra vida y de los que nos rodean. Pero si confesamos y dejamos el pecado, encontramos gracia y restauración en él. Conclusión. La historia de Acán no es solo un relato del pasado,
Es un llamado presente a la integridad, a la obediencia y a la confianza en Dios. El secreto que parecía inofensivo trajo ruina a muchos, pero también nos recuerda que la fidelidad trae victoria. Hoy el Señor nos invita a no ocultar nada, a vivir en transparencia y a entregarle nuestro corazón por completo, porque cuando caminamos en santidad, su presencia permanece con nosotros y ninguna batalla será imposible de vencer. Si te gustó, déjame un like, comenta, comparte y subscribe para crear más contenido.